James Harrison se quedó paralizado en la puerta de la cocina. Su maletín se le cayó de la mano y golpeó el suelo de mármol con un estrépito. Lo que vio frente a él le heló la sangre y se le paró el corazón. Su nueva criada, Jane, sostenía a su hija de 6 meses, Emma, en el fregadero, vertiendo suavemente agua tibia sobre su pequeño cuerpo mientras le cantaba una nana. Su otra hija, Anna, yacía envuelta en una toalla sobre la encimera, con el rostro sonrojado y respirando con dificultad. ¿Qué demonios estás haciendo?, rugió James, con la voz resonando por toda la mansión como un trueno. Jane se giró sobresaltada, a punto de dejar caer a Emma en el fregadero. Sus oscuros ojos se abrieron desmesuradamente al ver la furia en el rostro de James. Señor Harrison, puedo explicarlo. Explíquelo. La voz de James era ahora un silencio sepulcral, que de alguna manera resultaba aún más aterrador que sus gritos. Estás bañando a mis hijas en el fregadero. No eres su niñera. Solo eres una criada. Pero lo que más impactó a James, incluso más que encontrar a Jane bañando a sus bebés, fue la canción que ella cantaba. Era la misma nana que su difunta esposa, Sarah, solía cantarles a las gemelas antes de morir hacía 3 meses. La misma melodía que había resonado en esos pasillos cuando su hogar estaba lleno de amor y risas en lugar de silencio y dolor. ¿Cómo podía esta desconocida conocer la canción de Sarah? ¿Y por qué sus hijas, que lloraban cada vez que alguien que no fuera su niñera las tocaba, estaban tan tranquilas en brazos de esta mujer? James se acercó, con la mandíbula apretada y las manos temblando de furia y de algo más que no podía identificar. Baja a mi hija ahora mismo. Pero cuando Jane sacó con cuidado a Emma del agua tibia, James notó algo que hizo que su ira flaqueara por un instante. Sus hijas no lloraban. De hecho, parecían más tranquilas que en semanas. Las mejillas enrojecidas por la fiebre de Emma habían recuperado su color normal. Y Anna, que había estado inquieta toda la semana, dormía profundamente por primera vez en días. Señor Harrison, dijo Jane en voz baja, con firmeza a pesar del miedo en sus ojos. Sus hijas estaban muy enfermas. Anoche le subió la fiebre a 39,4 grados centígrados y tuve miedo. ¿Tenía miedo?, la interrumpió James, alzando la voz de nuevo. Debería haberme llamado. Debería haber llamado a la niñera. No tenía derecho a tocar a mis hijas. Jane envolvió con cuidado a Emma en una toalla suave, con movimientos delicados y precisos, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Señor, intenté llamarlo, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. La niñera tampoco contestó. ¿Y sus hijas? Tenían muchísima fiebre. No podía dejarlas sufrir. James sintió que el mundo le daba vueltas. Había estado en reuniones consecutivas todo el día, con el teléfono en silencio. No había revisado sus mensajes. No tenía ni idea de que sus hijas hubieran estado enfermas. Pero eso no era lo más impactante. Mientras James observaba a Jane, sosteniendo a sus hijas con tanto cuidado y ternura, se dio cuenta de algo que cambiaría todo lo que creía saber. Sobre aquella mujer tranquila que limpiaba su casa. Jane no era una criada cualquiera. La forma en que sostenía a Emma, la forma en que sabía exactamente cómo bajarles la fiebre, la forma en que cantaba las nanas de Sarah. ¿Quién eres?, susurró James, su ira reemplazada por confusión y algo que se parecía peligrosamente a esperanza. Pero antes de que Jane pudiera responder, Emma comenzó a llorar. Un llanto débil y enfermizo que heló la sangre de James. Y cuando Jane tocó la frente de la bebé, su rostro palideció de preocupación. Señor Harrison, dijo Jane con urgencia. Creo que la fiebre de Emma está regresando, y es peor que antes. 12 horas antes, James. Harrison despertó en su cama vacía, de tamaño king, mirando el techo de su ático en Manhattan mientras los primeros rayos de sol entraban por los ventanales. El silencio en la casa era ensordecedor. 6 meses atrás, esta misma habitación había estado llena de las risas de su esposa Sarah,
los suaves balbuceos de sus hijas recién nacidas, y las tranquilas conversaciones de una familia que planeaba su futuro juntos. Ahora, a sus 34 años, James era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y la persona más solitaria que conocía. Sarah había fallecido repentinamente, por complicaciones tras el nacimiento de las gemelas, dejando a James a cargo de Emma y Anna. Pero, criar, era probablemente una palabra demasiado generosa para describir lo que James estaba haciendo. Apenas sobrevivía. Contrató a la mejor niñera que el dinero podía comprar, pero no era capaz de pasar más de unos minutos con sus hijas. Cada vez que miraba a Emma y a Anna, veía los ojos de Sarah, la sonrisa de Sarah, las manos de Sarah extendiéndose para consolarlo. El dolor era demasiado soportable. Así que James hizo lo que sabía hacer. Trabajaba jornadas de 18 horas. Asistía a reuniones de negocios por todo el país y construyó su imperio cada vez más grande, intentando llenar el vacío en su corazón con éxito y dinero. Sus hijas estaban bien atendidas por profesionales. Tenían a los mejores pediatras, la ropa de bebé más cara y una habitación infantil que parecía sacada de una revista. Pero no tenían a su padre. El teléfono de James vibró con su agenda diaria. Reunión de desayuno a las 7 de la mañana. Conferencia telefónica a las 9 de la mañana, presentación a las 11 de la mañana, reunión de almuerzo a la 1 de la tarde, reunión de la junta directiva a las 3 de la tarde. Cena con inversores a las 7 de la tarde. Otro día en el que no vería a sus hijas despiertas. Mientras James se vestía con su costoso traje, se vio fugazmente en el espejo. Parecía exitoso, poderoso y completamente vacío por dentro. Buenos días, señor Harrison, dijo la señora Chen, su ama de llaves de toda la vida, mientras James tomaba su café y su maletín de la cocina. Las bebés habían tenido una noche inquieta. María cree que podrían estar enfermando. María era la niñera de las gemelas, una mujer amable de unos 50 años que había estado cuidando de Emma y Anna desde que regresaron del hospital. Llama al pediatra si sus síntomas empeoran, dijo James sin apartar la vista del teléfono. Estaré en reuniones todo el día. La señora Chen frunció el ceño. Señor, tal vez usted. ¿Tengo que irme?, interrumpió James, dirigiéndose ya a la puerta. Encárgate de lo que haya que atender. Al salir de su ático, James no tenía ni idea de que ese sería el día en que todo cambiaría. No tenía ni idea de que la nueva empleada doméstica, a la que apenas había notado, pondría su mundo patas arriba. Y no tenía ni idea de que, para cuando volviera a casa, la vida de sus hijas estaría pendiendo de un hilo. Jane Williams llegó al ático de los Harrison a las 6 de la mañana, con un pequeño bolso y el sencillo vestido negro que todo el personal doméstico debía usar. A sus 28 años, era tranquila, trabajadora y necesitaba desesperadamente este trabajo. Jane había sido contratada hacía apenas una semana para sustituir a la asistente de la señora Chen. El sueldo era bueno, el trabajo no era muy difícil, y lo más importante, la familia Harrison parecía no meterse en sus asuntos. Jane necesitaba un trabajo donde nadie le hiciera demasiadas preguntas sobre su pasado. Lo que los Harrison no sabían era que Jane Williams no era realmente una empleada doméstica. 2 años atrás, había sido estudiante de enfermería en la Universidad de Columbia, a solo 6 meses de graduarse con su título en enfermería pediátrica. Pero entonces, a su hermano pequeño, Michael, le diagnosticaron autismo severo y el mundo de Jane se derrumbó. Michael tenía solo 8 años y necesitaba cuidados constantes. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando Jane tenía 18 años, dejándola como la única familia de Michael. Jane abandonó la carrera de enfermería, usó todos sus ahorros para pagar el tratamiento de Michael y trabajó en 3 empleos para mantenerlos a flote. Durante 2 años, Jane dedicó su vida a cuidar de Michael. Aprendió todo lo que pudo sobre el autismo,
el desarrollo infantil y la atención médica para niños con necesidades especiales. El pasado oculto de Jane. Michael se convirtió en el centro del universo de Jane. Era brillante, divertido y dulce, y Jane habría hecho cualquier cosa por protegerlo. Pero hace 6 meses, Michael falleció repentinamente debido a complicaciones relacionadas con su condición. Jane estuvo con él en el hospital, tomándole la mano y cantándole las nanas que su madre solía cantarle cuando exhaló su último aliento. Tras la muerte de Michael, Jane sintió que había perdido su propósito en la vida. No podía volver a la escuela de enfermería. Los recuerdos eran demasiado dolorosos. No podía quedarse en su antiguo apartamento. Todo le recordaba a su hermano. Así que Jane se mudó a la ciudad de Nueva York, se cambió el nombre y empezó de cero como empleada doméstica. No era la vida que había planeado, pero era una forma de sobrevivir. En su primera mañana en el ático Harrison, la señora Chen le mostró la casa. El señor Harrison es muy reservado, explicó la señora Chen mientras recorrían las elegantes habitaciones. Trabaja muchas horas y no le gusta que lo molesten. Las gemelas tienen su propia niñera, María, así que no tendrá que preocuparse por el cuidado de los niños. ¿Cuántos meses tienen las bebés?, preguntó Jane, con curiosidad a pesar de sí misma. 6 meses. Gemelas, Emma y Anna. Su madre falleció poco después de nacer. La voz de la señora Chen sonaba triste. El señor Harrison lo ha pasado muy mal. Quiere mucho a sus hijas, pero creo que estar cerca de ellas le recuerda demasiado a su esposa. A Jane le dolió el corazón por esta familia a la que aún no conocía. Sabía lo que era perder a alguien a quien amabas más que a nada en el mundo. Al pasar por la habitación de los bebés, Jane alcanzó a ver a 2 preciosas niñas durmiendo en cunas iguales. Tenían el pelo oscuro como su padre y las caritas más dulces que Jane había visto jamás. Algo en el interior de Jane se agitó, una sensación que no había experimentado desde la muerte de Michael. La necesidad instintiva de proteger y cuidar a niños vulnerables. Son preciosas, susurró Jane. Sí, lo son, asintió la señora Chen. Pero, por favor, recuerde que el señor Harrison es muy estricto con quien interactúa con sus hijas. Solo María está autorizada a cuidarlas. Jane asintió, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de esas 2 niñas. Durante la primera semana, Jane siguió las reglas al pie de la letra. Limpió la casa, lavó la ropa, preparó, comía y se mantenía al margen de todos. Solo veía al señor Harrison de pasada. Salía temprano y volvía tarde, siempre con el teléfono, siempre corriendo a la siguiente reunión. Jane apenas veía a las bebés. María, su niñera, era muy protectora y rara vez las perdía de vista. Cuando Jane lograba ver a Emma y Anna, parecían inquietas y tristes, llorando, más a menudo de lo que dormían. Pero Jane no podía evitar notar ciertas cosas. Se dio cuenta de que el señor Harrison nunca cargaba a sus hijas. Cuando María se las llevaba unos minutos cada noche, él las miraba con tanto dolor en los ojos que Jane tenía que apartar la mirada. Notó que las bebés lloraban de forma diferente cuando su padre estaba en la habitación. No era él llanto exigente de hambre o incomodidad, sino el llanto desconsolado de niñas que necesitaban amor y no lo recibían. Notó que María, aunque competente y cariñosa, estaba envejeciendo y parecía abrumada por las exigencias del cuidado de 2 bebés tan activas. Sobre todo, Jane notó que esta casa, a pesar de su riqueza y lujo, se sentía vacía y triste. Era una casa donde la gente existía, pero no vivía realmente. En su 8º día de trabajo, todo cambió. Jane llegó a las 6 de la mañana como de costumbre, pero la señora Chen parecía preocupada cuando abrió la puerta. Jane, menos mal que estás aquí. María llamó diciendo que estaba enferma de gripe, y el señor Harrison se fue a Los Ángeles esta mañana por reuniones de negocios. No,
Regresará hasta mañana por la noche. Jane sintió un nudo en el estómago. ¿Y los bebés? ¿Qué pasará con los bebés? Tendré que cuidarlos hoy, pero ya no soy tan joven como antes, y tengo mucho trabajo atrasado. La señora Chen parecía abrumada. «Puedo ayudar», ofreció Jane de inmediato. «Se me dan bien los niños». La señora Chen dudó. El señor Harrison fue muy claro en que solo María debía cuidar a los gemelos. «Pero María no está aquí, y los bebés necesitan a alguien», señaló Jane con suavidad. «Solo te ayudaré a vigilarlas. Nada más». A regañadientes, la señora Chen aceptó. Durante las primeras horas, todo transcurrió sin problemas. Emma y Anna estaban inquietas, pero manejables. Jane ayudaba a la señora Chen con las tomas y los cambios de pañal, y se asombraba de lo natural que se sentía sostener a estas preciosas bebés. Pero alrededor del mediodía, las cosas empezaron a complicarse. Emma comenzó a llorar desconsoladamente, su carita enrojecida y caliente. Anna la imitó, y pronto ambas bebés gritaban con una intensidad que aceleraba el corazón de Jane. «Están calientes», dijo la señora Chen preocupada, tocándoles la frente. «Creo que tienen fiebre». Jane tomó a Emma en brazos, e inmediatamente supo que algo andaba muy mal. La piel de la bebé ardía y su llanto tenía un tono desesperado y doloroso que Jane reconoció de cuando cuidaba a Michael. «Señora Chen, necesitamos tomarles la temperatura ahora mismo». Cuando el termómetro marcó 39,4 grados centígrados para ambas bebés, Jane sintió que el pánico le subía al pecho. «Tenemos que llamar al señor Harrison», dijo la señora Chen, buscando su teléfono. Pero el señor Harrison no contestó. Su teléfono iba directo al buzón de voz. «Probablemente esté en reuniones», dijo la señora Chen con ansiedad. «Intentaré con María». Pero María tampoco contestó. Estaba demasiado enferma de gripe como para siquiera atender el teléfono. Durante las siguientes horas, Jane y la señora Chen intentaron todo lo que se les ocurrió para bajar la fiebre de las bebés. Les dieron Tylenol infantil, usaron paños fríos y trataron de mantenerlas hidratadas, pero nada funcionó. Al contrario, las bebés parecían empeorar. A las 6 de la tarde, Jane estaba aterrorizada. Emma y Anna estaban apáticas y apenas respondían. Respiraban con dificultad y sus fiebres seguían peligrosamente altas. «Señora Chen», dijo Jane con urgencia, «creo que tenemos que llevarlas al hospital». Pero el señor Harrison no lo autorizó. «Señora Chen, estos bebés podrían estar gravemente enfermos. No podemos esperar su permiso». Pero justo cuando Jane iba a coger el teléfono para llamar al 911, oyó que se abría la puerta principal. «Hola», la voz del señor Harrison resonó en el ático. «Señora Chen, ¿por qué lloran los bebés?» Jane sintió alivio y terror al mismo tiempo. El señor Harrison había llegado temprano a casa. Pero, ¿cómo iba a explicarle por qué estaba cuidando a sus hijas cuando él se lo había prohibido expresamente? «Me va a despedir», le susurró Jane a la señora Chen. «Solo explícale lo que pasó», le susurró la señora Chen. «Lo entenderá». Pero Jane no estaba tan segura. Por lo que había observado, el señor Harrison era un hombre que valoraba el control y las normas por encima de todo. Encontrar a su empleada doméstica cuidando a sus hijos sin permiso no iba a sentarle bien. Cuando los pasos de James se acercaban a la cocina, Jane tomó una decisión desesperada. La fiebre de la bebé seguía peligrosamente alta, y sabía por su formación médica que necesitaban bajar la temperatura de inmediato. Un baño tibio podría bajarles la temperatura rápida y segura. Así que Jane llenó el fregadero con agua tibia, la opción más rápida disponible, y metió suavemente a Emma en el agua mientras Anna yacía envuelta en una toalla fresca y húmeda sobre la encimera. El agua tibia tocó la piel febril de Emma, y el llanto de la bebé comenzó a calmarse. Su respiración se hizo menos dificultosa y parte del enrojecimiento que la aterraba desapareció de sus mejillas. Jane comenzó a cantar suavemente,
la misma nana que su madre solía cantarles a ella y a Michael cuando estaban enfermos. Era una canción sobre ángeles que velan por los niños, sobre un amor que nunca muere, sobre sentirse a salvo incluso cuando el mundo parecía aterrador. No tenía ni idea de que era la misma canción que Sarah Harrison solía cantarles a sus hijas. Por un instante, cuando la fiebre de Emma comenzó a bajar, y la respiración de Anna se hizo más fácil, Jane sintió que estaba haciendo lo que debía hacer. Sintió que estaba honrando la memoria de Michael al cuidar de estas preciosas bebés que la necesitaban. Pero entonces oyó el estruendo de un maletín al caer al suelo y su mundo se derrumbó. ¿Qué demonios estás haciendo? James Harrison estaba de pie en la puerta de la sala de crisis médicas como un ángel vengador. Su rostro se contrajo de rabia e incredulidad. Su costoso traje estaba arrugado por el viaje. Tenía el cabello revuelto y los ojos desorbitados por la emoción. Jane jamás había visto a nadie con un aspecto tan aterrador y tan desconsolado a la vez. Mientras James se acercaba, su voz descendió a ese tono mortalmente silencioso que heló la sangre de Jane. Se dio cuenta de que su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Estaba a punto de perder su trabajo, al igual que había perdido todo lo demás que le importaba. Pero, aún más importante, estaba a punto de ser separada de dos bebés que necesitaban atención médica con urgencia. Y cuando la temperatura de Emma comenzó a subir de nuevo y la respiración de Anna se hizo más dificultosa, Jane comprendió que esto ya no se trataba solo de su trabajo. Se trataba de salvar dos vidas inocentes, y lucharía contra el mismísimo James Harrison si fuera necesario para proteger a sus hijas. Señor Harrison, dijo Jane con urgencia, aún sosteniendo a Emma en brazos mientras la respiración de la bebé se volvía más superficial. Tenemos que llevar a sus hijas al hospital. Ahora mismo. La fiebre de Emma está subiendo de nuevo y veo signos de deshidratación y posible infección. James la miró atónito. ¿Señales de qué? ¿Eres una sirvienta? ¿Cómo sabes algo de eso? Porque no soy solo una sirvienta, interrumpió Jane, con la voz quebrada por la desesperación. Estaba a 6 meses de graduarme en enfermería pediátrica cuando tuve que abandonar los estudios. Sus hijas presentan síntomas clásicos de una grave infección bacteriana, y si no las atendemos médicamente en la próxima hora, podrían sufrir un choque séptico. La cocina quedó en silencio, salvo por el débil llanto de Emma y la respiración dificultosa de Anna. James sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Eres enfermera?, preguntó Jane. Estaba estudiando para hacerlo, dijo, colocando suavemente a Emma de nuevo en el agua tibia para bajarle la temperatura. Señor Harrison, sé que está enfadado conmigo y sé que no confía en mí, pero ahora mismo sus hijas necesitan atención médica, y soy la única persona aquí que sabe qué hacer hasta que podamos llevarlas a un médico. Miró a sus hijas. Las miró fijamente. Por primera vez en semanas, el rostro de Emma estaba enrojecido por la fiebre, y Anna yacía tan quieta sobre la encimera que apenas parecía respirar. Su ira, de repente, pareció insignificante comparada con su terror. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer?, preguntó James, en un susurro. Llama al 911 y diles que tenemos 2 bebés de 6 meses con fiebre alta y síntomas de infección. Pida una ambulancia inmediatamente, dijo Jane, con voz tranquila y profesional. Luego ayúdeme a bajarles la fiebre hasta que lleguen los paramédicos. Mientras, James buscaba a tienta su teléfono con manos temblorosas, observaba a Jane trabajar con una habilidad y seguridad que lo dejaban sin aliento. Tomaba el pulso de las bebés, examinaba sus ojos y bocas, y monitoreaba su respiración como si lo hubiera hecho toda la vida. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito una ambulancia, dijo James con la voz quebrada. Mis hijas gemelas tienen 6 meses y tienen fiebre alta. La mujer dice que podrían tener una infección. ¿Cuál es su temperatura actual, señor? James miró a Jane, que le estaba tomando la temperatura a Emma de nuevo. 40.2 grados centígrados, respondió Jane.
Las dos bebés, y presentan signos de deshidratación, letargo y posible dificultad respiratoria. La voz de la operadora del 911 se volvió más urgente. Señor, estamos enviando una ambulancia inmediatamente. Mientras tanto, intenta mantener a las bebés frescas y cómodas. ¿Hay algún profesional médico contigo? James miró a Jane, quien ahora bañaba suavemente a Anna en el lavabo mientras tarareaba una melodía para calmarla. Sí, dijo James en voz baja. Sí, hay uno. Durante los siguientes 20 minutos, mientras esperaban la ambulancia, Jane trabajó incansablemente para estabilizar a Emma y Anna. Alternaba baños refrescantes. Monitoreaba sus signos vitales y las mantenía hidratadas con pequeñas cantidades de agua y leche de fórmula. James observaba con asombro cómo aquella mujer a la que había considerado una simple empleada doméstica se transformaba en una profesional médica capacitada. Ante sus ojos. Jane, dijo en voz baja mientras ella le tomaba el pulso a Anna. La canción que estabas cantando cuando entré. ¿Cómo? La verdad revelada. ¿Conoces esa nana? Jane lo miró con lágrimas en los ojos. Mi madre solía cantárnosla a mí y a mi hermanito cuando estábamos enfermos. Trata sobre ángeles que cuidan a los niños y los protegen. James sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Mi esposa. Ella solía cantarles esa misma canción a los gemelos. Lo sé, dijo Jane suavemente. La señora Chen me contó sobre la muerte de tu esposa. Lo siento mucho. Por un momento, James sintió que el muro que había construido alrededor de su corazón se resquebrajaba un poco. Jane, ¿por qué no me dijiste que tenías formación médica cuando te contraté? Jane guardó silencio durante un largo rato, concentrándose en mantener estable la temperatura de Emma. Porque tenía miedo de que no me contrataras si supieras la verdad, dijo finalmente. Y porque no estaba segura de poder volver a trabajar con niños después de lo que le pasó a mi hermano. ¿Qué le pasó a tu hermano? Las manos de Jane se detuvieron un instante, y James pudo ver el dolor reflejado en su rostro. Se llamaba Michael. Tenía 8 años y autismo severo. Dejé la carrera de enfermería para cuidarlo a tiempo completo. Era todo para mí, mi mundo entero. La voz de Jane se quebró ligeramente. Murió hace 6 meses por complicaciones relacionadas con su condición. Estaba con él en el hospital y no pude salvarlo. James sintió una profunda tristeza por esta mujer que había sufrido tantas pérdidas. Jane, lo siento mucho. Después de la muerte de Michael, pensé que nunca más podría trabajar con niños. El dolor era demasiado. Pero cuando vi a tus hijas hoy, con fiebre alta y sin nadie que las ayudara, Jane miró a James con lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía quedarme de brazos cruzados. Me necesitaban. Justo entonces, el sonido de las sirenas llenó el aire y los paramédicos entraron corriendo en la cocina. ¿Qué tenemos?, preguntó el paramédico jefe, poniéndose inmediatamente a revisar los signos vitales de las bebés. Gemelas de 6 meses con fiebre de 40 grados centígrados, signos de deshidratación y posible infección bacteriana, informó Jane con profesionalismo. Les he estado dando baños de agua fría para bajarles la temperatura y han respondido un poco al tratamiento. El paramédico miró a Jane con respeto. ¿Es usted enfermera? Estudiante de enfermería pediátrica, respondió Jane. He estado monitoreando su estado durante las últimas 4 horas. Buen trabajo, dijo el paramédico. Su rápida reacción probablemente evitó que estas bebés entraran en crisis. Mientras los paramédicos se preparaban para transportar a Emma y Anna al hospital, uno de ellos se dirigió a James. Señor, tiene suerte de que esta mujer estuviera aquí. Si estas bebés hubieran estado mucho más tiempo sin la atención adecuada, podríamos haber estado ante un desenlace muy diferente. Las siguientes horas fueron un torbellino de médicos, pruebas y una espera angustiosa. James estaba sentado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos,
observando a través de una ventana cómo el personal médico trabajaba para estabilizar a sus hijas. Jane estaba sentada a su lado, aún con su sencillo vestido negro de sirvienta. Pero James ya no la veía solo como una empleada doméstica. La veía como la mujer que había salvado la vida de sus hijas. El doctor Harrison. El doctor Martínez, el pediatra de guardia, se acercó con los resultados de las pruebas. Tengo buenas noticias. Emma y Anna tienen infecciones bacterianas, pero las detectamos a tiempo, por lo que deberían recuperarse por completo con antibióticos. James sintió un alivio inmenso. Van a estar bien. Sí, pero debo decirle que si hubieran esperado unas horas más para traerlas, esto podría haber sido mucho más grave. Quien las atendió hizo un excelente trabajo controlando sus síntomas y manteniéndolas estables. El doctor Martínez miró a Jane. Los paramédicos dijeron que usted tiene formación médica. Yo estudiaba enfermería, dijo Jane en voz baja. Especialidad en pediatría. Bueno, sus conocimientos y su rapidez mental probablemente salvaron la vida de estos bebés. Su padre tiene mucha suerte de tener a alguien con sus habilidades cuidando de sus hijos. James miró a Jane con una mezcla de gratitud y algo más que no pudo identificar del todo. Doctor, dijo James. ¿Cuánto tiempo tendrán que quedarse en el hospital? Solo una noche en observación. Deberían poder irse a casa mañana si la fiebre se mantiene baja y responden bien a los antibióticos. Cuando el doctor Martínez se marchó, James y Jane se sentaron en un cómodo silencio por primera vez desde que se conocieron. Jane, dijo James finalmente. Te debo una disculpa y una explicación. Jane lo miró. De urgencias. Con curiosidad. Cuando lo vi hoy con mis hijas, reaccioné con ira porque estaba aterrorizado. No de usted, sino de mí mismo. James se pasó las manos por el pelo, buscando las palabras. He estado evitando a Emma y Anna desde que murió su madre. Porque cada vez que los miro, veo a Sarah, y la culpa de haberla perdido es tan abrumadora que apenas puedo funcionar. Señor Harrison, por favor, déjeme terminar, dijo James. Sarah murió porque estaba conduciendo. Iba a recoger una sorpresa para mi cumpleaños cuando ocurrió el accidente. Si no hubiera estado tan concentrado en el trabajo. Sí, simplemente hubiera llegado temprano a casa ese día. Como me pidió, ella seguiría viva. Los ojos de Jane se llenaron de lágrimas. Señor Harrison, no puede culparse por lo sucedido. Los accidentes son solo eso, accidentes. Pero he estado castigando a Emma y Anna por mi culpa. He tenido tanto miedo de perderlas que ni siquiera he intentado ser su padre. Y hoy, al verte cuidándolas con tanto amor y dedicación, me di cuenta de cuánto les fallé. James miró por la ventana a sus hijas, que ahora dormían plácidamente tras haber bajado la fiebre. Le salvaste la vida. Hoy, Jane, pero más que eso, me mostraste lo que significa anteponer sus necesidades, incluso cuando da miedo. ¿O es difícil? Jane guardó silencio un momento y luego habló en voz baja. Señor Harrison, ¿puedo contarle algo sobre el duelo? James asintió. Cuando murió mi hermano Michael, pensé que la mejor manera de honrar su memoria era no volver a arriesgarme a amar a otro niño. Pensé que proteger mi corazón era más importante que usar las habilidades que había aprendido para ayudar a otros niños. Jane miró a Emma y Anna por la ventana. Pero hoy, al ver que tus hijas necesitaban ayuda, me di cuenta de que la mejor manera de honrar la memoria de Michael no es huir del amor. Es usar el amor que él me enseñó para ayudar a otros niños que lo necesitan. Se volvió hacia James con una dulce sonrisa. Tus hijas no necesitan que seas perfecto, señor Harrison. Solo necesitan que estés presente. Necesitan que las ames. Incluso cuando duela. James sintió las lágrimas correr por su rostro. Las primeras lágrimas que se permitía llorar. Desde la muerte de Sarah. No sé cómo hacer esto sin ella, Jane.
No sé cómo ser madre y padre a la vez para ellas. No tienes que hacerlo solo, dijo Jane en voz baja. A la mañana siguiente, Emma y Anna fueron dadas de alta del hospital en perfecto estado de salud. Mientras James sacaba a sus hijas de la sala de pediatría, sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Jane, dijo al llegar a su coche. Tengo una propuesta para ti. Jane. Lo miró con curiosidad. Ya no quiero que seas mi criada. El rostro de Jane se ensombreció, y James se dio cuenta de cómo habían sonado sus palabras. No, quiero decir, quiero ofrecerte un puesto diferente. Quiero que seas la cuidadora a tiempo completo de Emma y Anna, su niñera, su segunda madre. Si estás dispuesta. Jane lo miró atónita. Señor Harrison, no tengo mi título de enfermería. No estoy cualificada. Usted es la persona más cualificada que conozco, la interrumpió James. Salvó la vida de mis hijas. Les demostraste amor y cariño cuando nadie más estaba disponible, y confían en ti como nunca antes. James respiró hondo. Jane, te pagaré para que termines tu carrera de enfermería. Te proporcionaré tu propio apartamento en el edificio, un salario sustancioso y todo el apoyo que necesites, pero más que eso, quiero que formes parte de nuestra familia. Jane sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Señor Harrison, ¿por qué haría esto por mí? Porque usted hizo algo por mí que nunca creí posible. Me devolvió a mis hijas. Me demostró que está bien amarlas aunque tenga miedo de perderlas. James miró a Emma y Anna, que dormían plácidamente en sus sillas de coche. Y porque creo que Sara habría querido a alguien como usted para ayudarme a cuidar de nuestras niñas, alguien que entiende la pérdida pero que, aún así, elige el amor. Jane guardó silencio durante un largo rato, mirando a esas dos preciosas bebés que ya le habían robado el corazón. Sí, susurró ella. Sí, sería un honor para mí formar parte de tu familia. James llegó a casa del trabajo y encontró a Jane en la sala, sentada en el suelo con Emma y Anna, que ahora tenían 1 año y gateaban por todas partes. La casa estaba llena de risas, balbuceos y la suave voz de Jane leyendo un cuento. Papá llegó, anunció Jane al ver a James en la puerta, y las dos bebés gatearon inmediatamente hacia él tan rápido como sus piernecitas se lo permitían. James alzó a sus hijas, maravillado de lo mucho que habían crecido y cambiado. Pero, sobre todo, se maravilló de lo mucho que él había cambiado. Ya no era el adicto al trabajo emocionalmente distante que evitaba a sus hijos. Estaba presente, comprometido y profundamente enamorado de ser padre. ¿Qué tal tu día?, preguntó Jane, poniéndose de pie y alisándose el vestido. Ya no llevaba el sencillo uniforme negro de criada. En cambio, llevaba ropa cómoda que le permitía jugar en el suelo con las bebés y corretear con ellas por la casa. Mejor ahora que estoy en casa, dijo James, y lo decía en serio. Durante los últimos 6 meses, Jane no solo se había convertido en una cuidadora increíble para Emma y Anna, sino que también se había convertido en la amiga más cercana y confidente de James. Lo había ayudado a superar su duelo, a aprender a ser un padre presente y a encontrar de nuevo la alegría de la paternidad. Más aún, James se había enamorado de ella. Con la fuerza de Jane, su compasión, su dedicación a sus hijas y su dulce manera de hacer que su casa volviera a sentirse como un hogar. Jane, dijo James mientras dejaba a las bebés en el suelo para su hora de juegos vespertina. Hay algo de lo que quiero hablar contigo. Jane lo miró con curiosidad y un ligero toque de nerviosismo. James se arrodilló en medio de la sala, sacando una cajita de anillo que hizo que Jane jadeara y se cubriera la boca con las manos. Jane Williams, hace 6 meses, salvaste la vida de mis hijas. Pero más que eso, salvaste la mía. Me enseñaste a ser padre, a amar sin miedo y a reconstruir una familia a partir de pedazos rotos. Emma y Anna gatearon hacia su padre, balbuceando y aplaudiendo como si supieran que algo importante estaba sucediendo. Te amo, Jane,
no solo como la mujer que cuida de mis hijas, sino como la mujer que trajo amor y luz de vuelta a nuestro hogar. ¿Te casarías conmigo? ¿Te convertirás oficialmente en la madre de Emma y Anna y me ayudarás a criarlas con todo el amor que merecen? Jane lloraba desconsoladamente, apenas podía hablar, pero logró asentir y susurrar. Sí, sí, por supuesto, me casaré contigo. Mientras James le ponía el anillo en el dedo a Jane, Emma y Anna aplaudieron y chillaron de alegría, como si ellas también celebraran este nuevo capítulo en la historia de su familia. Jane estaba de pie en la habitación de los niños, meciendo suavemente a su nueva integrante, Sarah Rose Harrison, para que se durmiera. La pequeña había nacido hacía apenas 3 semanas y había recibido el nombre de la primera esposa de James, en un gesto de amor y recuerdo que había traído consuelo a toda la familia. Emma y Anna, ahora de 3 años, eran las hermanas mayores más devotas que uno pudiera imaginar. Ayudaban con las tomas, le cantaban nanas a su hermanita y contaban con orgullo a todo el mundo sobre su pequeña Sarah. «Es preciosa», dijo James en voz baja, acercándose a Jane por detrás y rodeándola con sus brazos por la cintura. «Se parece mucho a sus hermanas a esta edad», respondió Jane, sonriendo a la bebé dormida. «Y tiene mucha suerte de tener a la mejor madre del mundo cuidándola». Jane se recostó contra el pecho de James, maravillada de lo diferentes que eran sus vidas ahora en comparación con aquel día terrible en que la habían sorprendido bañando a Emma y Anna en el fregadero de la cocina. Aquel día lo había cambiado todo para ambos. Había obligado a James a afrontar su dolor y su miedo a ser vulnerable. Le había dado a Jane una segunda oportunidad para la carrera y la familia que creía haber perdido para siempre. Y lo más importante, había unido a 4 personas que se necesitaban desesperadamente y había creado una familia basada en el amor, la confianza y las segundas oportunidades. «James», dijo Jane en voz baja, «¿alguna vez piensas en qué habría pasado si no hubieras vuelto a casa temprano aquel día?» James guardó silencio un momento, pensando en la realidad alternativa en la que podría haber perdido a sus hijas por estar demasiado ocupado como para darse cuenta de que estaban enfermas. «Creo que Sarah nos estaba cuidando», dijo finalmente. «Creo que ella te guió hacia nuestra familia porque sabía que Emma y Anna te necesitaban y yo te necesitaba». Jane sonrió, pensando en la esposa que James había perdido y en el hermano que ella había perdido, quienes de alguna manera los habían unido. «Creo que tienes razón, y creo que ambos estarían felices de ver cuánto se quiere a estos bebés». Mientras estaban juntos en la tranquila habitación infantil, rodeados por los apacibles sonidos de sus hijos dormidos, James y Jane sabían que habían creado algo hermoso a partir de su dolor compartido. Habían aprendido que a veces las personas más inesperadas llegan a nuestras vidas justo en el momento en que más las necesitamos. Habían aprendido que el amor no siempre se ve como lo esperamos. Y habían aprendido que las familias no nacen, se construyen con un acto de valentía y compasión a la vez. El multimillonario que una vez se había quedado paralizado por la sorpresa al encontrar a su empleada doméstica cuidando a sus hijos había descubierto que las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar con dinero. Solo se pueden ganar a través de la confianza, la vulnerabilidad y la voluntad de dejar entrar el amor, incluso cuando le asustaba. Y la mujer que creía que jamás podría amar a otro hijo tras la pérdida de su hermano, aprendió que el corazón tiene una capacidad infinita para el amor y que sanar a otros es sanarse a uno mismo. Juntos crearon una familia que honraba el pasado y abrazaba el futuro. Una familia donde cada miembro era elegido, querido y amado incondicionalmente. Si te gustó esta historia, dale me gusta, compártela y suscríbete.